Resulta que hace poquitos días han hecho hijo predilecto en Ramales de la Victoria a uno de sus vecinos y está por aquí con nosotros. Le hemos invitado a que venga y ha dicho que sí, sin ningún problema. Está con nosotros Joaquín Eguizábal, que le conoce todo el mundo como Pencho. Hola Pencho, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Inés, de maravilla. Gracias por vuestra invitación, porque sirve también para hacer un poco propaganda de donde soy, que por eso también me han hecho un poco hijo predilecto de Ramales. ¿Tú crees que te han hecho hijo predilecto de Ramales porque hablas bien del pueblo? Hombre, algo habrá influido. Lo que sí han visto claro que presumo mucho del pueblo, ¿no? Sí, mucho. Entonces, eres muy ramaliego. Para mí es un honor y un orgullo que me hayan hecho hijo predilecto, igual que otras personas, que hace poquito hicieron también en este caso a más pariente mío, José Miguel López Higuera. Es decir, ¿por qué? Porque además ha sido por unanimidad. Es decir, que todo lo que es la corporación municipal han estado de acuerdo. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso? Y un día muy especial, rodeado por mi familia, por amigos y por la gente del pueblo, que es que al final yo lo que he hecho un poquito ha sido presumir de la gente de mi villa, de Ramales de la Victoria y de su riqueza y de su patrimonio. Oye, en Ramales te conoce todo el mundo porque yo había oído hablar muchas veces de ti. Tú eras el guía de la cueva. Bueno, sí, es que parece al final, hombre, la cueva es de todos, pero para mí era como si fuese mía. Casi, igual lo he simplificado mucho, lo del guía de la cueva, pero eras el guía de la cueva. Sí, bueno, lo he sentido, claro, Inés, he estado trabajando en la cueva 40 años. Me he jubilado hace ahora un año y no he perdido el contacto. Es decir, yo sigo manteniendo el contacto con la cueva. La cueva, hablamos de Covalanas. De Covalanas, sí, a ver, he estado en más cuevas, ¿no? Pero para mí mi cueva es Covalanas. La cueva de las Ciervas Rojas. 40 años Covalanas no es muy grande. 40 años en la misma cueva, ¿no te has aburrido? No, porque lo que intentas cada vez es adaptarte un poquito al visitante. Yo eso a veces cuando hemos dado cursos, que yo he tenido luego la suerte de que he impartido algún curso para guías nuevos, ¿no? Lo que siempre les he intentado hacerles ver es que tienes que ponerte mucho a nivel del visitante. Es decir, no todas las visitas tienen que ser iguales, lo que van a ver en el fondo son las mismas ciervas, pero hay unos niveles, por si te viene, digamos, el profesional, pues obviamente hay cosas que tú ni tienes que decirlas porque él sabe de qué va. En cambio, a veces te gusta mucho más enseñarlo a esa persona que es neófita, que no tiene ni idea, los niños, y meterles en eso. Mira, eso quizás ha sido uno de mis grandes logros, aparte de que he conocido a mucha gente, he ido a sitios a ver cuevas, sobre todo intentar que la gente de mi pueblo se sientan orgullosos de sus raíces. Entonces, a veces me hacía mucha ilusión los últimos años que iban chicas, chicos, con sus hijos a ver la cueva y recordaban cuando ellos eran unos niños, yo les enseñé la cueva. Entonces, eso a mí me agrada y me gusta mucho. Oye, te lo he dicho fuera de cámara. Yo cuando fui a ver las cuevas a Ramales, todo el mundo me dijo, qué pena que no te las enseñe Pencho. Tienes muy buena fama como guía. Eres consciente de ello. Sin desmerecer al resto, ¿eh? No, a ver, te digo una cosa. Igual, me las enseñó un chaval que se explicaba muy bien. Pero, a ver, que igual yo que he sido como muy próximo, ¿no? Y enseguida me relaciono mucho y le pongo mucha pasión. Evidentemente hoy hay una gente fantástica. O sea, que yo, mira, es una cosa que hay que darle valor y reconocer mucho la función de los guías. Tanto en el mundo de cuevas, como en otro tipo de guías de patrimonio medieval, como guías de gastronomía, como guías de naturaleza. Porque en el fondo son los embajadores de la tierra. ¿Cómo llegas tú a ser el guía de Covalanas? ¿O cómo empiezas tú en esto? ¿Tú estudiaste medicina? Sí, entonces yo dejé medicina en tercero. Igual ¿Sí llevas 3 cursos? Sí, pero bueno, viví un momento en la universidad de esos años 73, 74, 75, que era un ambiente muy bonito y eso, y entonces igual hubiese sido un buen psiquiatra, ¿no? Pero me dediqué más a la relación humana y social, ¿no? Entonces yo, donde vivo en Ramales, a la entrada del pueblo, lo que llamamos el barrio de la Fonda, cerquita está lo que es el restaurante Ronquillo de mi casa, hay eso antes la Fonda Jacinto. Entonces, uno de los hijos de los propietarios de la Fonda Jacinto era el primer guía que hubo en la cueva. Entonces, yo siendo un niño, pues lo clásico de los niños, me animaba, iba con él, me enseñaba pinturas y tal, y ahí quedó. Entonces, estudiando yo, ya en la universidad, en los veranos, como este hombre tenía mucho trabajo, me dijo, oye, vente, échame una mano, enseña tú la cueva y así te ganas unas pesetillas y tal, que me venían de maravilla con mis 18, 19 años. Y ahí fue la historia, y cuando dejo medicina, hice unos cursos de esto, me metí ya de lleno y empecé a trabajar directamente desde hace unos 40 años. Y ha sido mi gran logro, porque he hecho un trabajo que me ha apasionado y además he percibido monumentos por él. Y tu gran pasión, porque tú hablas de Ramales con muchísimo cariño y hablas de las cuevas con muchísimo cariño. Claro, claro.
Porque es que para mí, aparte de eso, hay que reconocer que las personas que hicieron eso eran humanos como nosotros, son nuestros ancestros. Y que al final, antes de que empezásemos tú y yo ahora esta charla, hemos estado hablando un poquito y me decías, ¿qué es las pinturas? Ver, las pinturas se han hecho por algún motivo. ¿Tú por qué crees? Es que yo esto se lo pregunto a todos los que saben de cuevas y vienen por aquí. ¿Tú por qué crees que pintaban? No, eso se ha hecho por algún motivo, es obvio. Lo que pasa es que depende el momento, la circunstancia, el motivo podía ser diferente. Habría gente que sabía el motivo por el que se hacían y otros que igual no lo conocían. Porque hay cuevas que eran más para todos y otras que eran para unos pocos. ¿Covalanas era para muchos o para Covalanas es una cueva intimista. Este huequito que está detrás de mí es un huequito muy pequeño. Sí. Para ver las ciervas bien ahí te tienes que meter en un rinconcito muy pequeño. Entonces, ¿Covalanas era una cueva de vivir o era una cueva...? No, Covalanas solamente... Vale, ¿qué hacían ahí? Se utilizó para pintar. En teoría podemos decir que es una cueva que llamamos en teoría santuario, porque esto tiene luego muchas connotaciones de características religiosas, ¿no? Puede ser una cueva ritual, pero no vivieron en ella. Vivieron en la cueva que está debajo de Covalanas, que se llama la Cueva del Mirón, que esa es la que ha dado pie a conocer muchas de las formas de vida a nivel de relación social, cultural, de las personas de aquel momento. En la cueva, ahora igual meto la pata, esta manía mía de no mirármelo bien, en la Cueva del Mirón es donde se encontró la Dama Roja, ¿no? Claro. Esa es iba a decir donde encontramos, como si hubiese estado yo allí, donde encontramos a la Dama Roja. Sí, pues eso ahora mismo pues es una mujer que falleció, tú Inés, hace unos 18.700 años, que llegó a vivir entre 30 y pico, 40 años, que medía casi 1,59, 50 y pico kilos, claro, y hoy entonces es alucinante, porque con las nuevas técnicas se sabe cantidad de cosas. Y se sabe hasta lo que comían a través de los restos de la Dama Roja. Claro, porque hoy hay técnicas, pues por ejemplo, hacen técnicas de ultrafiltrado del colágeno, el sarro y las estrías de los dientes, entonces saben que tenía una dieta variada, tanto carnívora como herbívora, que comía peces, en este caso eran salmones, que se han encontrado espinas de salmón en la Cueva del Mirón, ciervo, cabra, pero también comían hongos. Vale, ellos vivían debajo, en la Cueva del Mirón, entonces Covalanas era un sitio... Entendemos que quizá para rituales, has dicho. Muy especial. O sea, a ver, es que Covalanas de entrada, para los que estamos en este tema, es muy especial porque todas las pinturas que hay en Covalanas, aunque la llamamos la Cueva de las Ciervas Rojas, también hay un uro, hay un ciervo, y hay un caballo, y hay signos y puntos. Pero es una cueva que nosotros en el Argol le decimos sincrónica. Todo se hizo en un momento. O sea, para que tengas una idea, Covalanas no es que se pintó y volvieron dentro. No, se pintó y... al año siguiente ya no se volvió por el motivo que fuese. Siempre nos queda la duda que los que vivieron en el Mirón después sabían que eso estaba allí o se había perdido. ¿Era tabú? No lo sé. Entonces, Covalanas es muy especial, yo te hablo con emoción con ella cuando hablo, porque además nosotros decimos es la cueva paradigma de una técnica muy particular, que es la técnica que le llaman del tamponado, digitaciones, pinturas realizadas con los dedos con puntos. Entonces, Covalanas es la cueva paradigma. Entonces, incluso, claro, a mí me llena de orgullo cuando en los libros de prehistoria damos la teoría de la escuela de Ramales. El maestro, la maestra de Ramales. Porque parece ser que hubo un momento concreto... ¿Cómo que el maestro o la maestra de Ramales? A ver, cuéntame. Sí, porque las cuevas, las pinturas o grabados que hay en otras cuevas, tanto lo ha podido hacer una mujer como un hombre, o sea, una persona. Porque en aquel momento, al ser grupos tan pequeños, es que cuando hablamos ahora que somos más de 7.500 millones que poblamos la Tierra, hace 20.000 años, si llegaban a 1 millón, igual exagero. Entonces, el grupo era vital. Y cada uno aportaría al grupo sus cualidades, la mujer y el hombre. Entonces, y era vital, porque si no hubiesen desaparecido en un ambiente, en este caso, muy duro. Es decir, ¿cómo vas a enfrentarte tú a leones de las cavernas? Y por eso era vital, por eso hay muchas teorías de la relación humana, las teorías de la abuela. ¿Tú crees, o tú me has explicado antes, que esto de explotar a los abuelos y que nos cuidan a los niños ya viene desde la época de las cavernas? Claro, tú, Inés, porque claro, tú piensas que una señora, una mujer que había dado a luz, ¿no? Bien, pero claro, su compañero tienen que ir a cazar, pero ellas acompañan. Claro, forman parte del grupo, claro. Son jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? A un niño no le puedes dejar solo en la boca de la cueva. ¿Por qué? Porque va a venir una leona de las cavernas y se le puede comer. O un lobo. ¿Quiénes se hacen cargo de los niños? Los abuelos. ¿Qué hacen los abuelos? Contarles las tradiciones del grupo. Y las tradiciones, la memoria del pasado era vital. Por eso muchas veces cuando en esto en investigación del mundo del paleolítico, tanto del arte como los yacimientos arqueológicos, se dice que es vital investigar, conocer el pasado, porque es una manera de ver lo que está ocurriendo en el presente
presente y enfocar el futuro. Sin ninguna duda. ¿Cómo has dicho que se llama la técnica con la que están pintadas las ciervas? La técnica la llamaban el tamponado, pero podemos decir digitaciones o dedadas, porque está hecho con los dedos y con puntos. Y el material es ocre mineral de óxido. O sea, eso está hecho así, Almagro, toda la línea de la sí. cierva. Por eso a muchos artistas, yo he tenido la suerte, Inés, en la cueva, tanto de enseñarla a neófitos, a gente que nunca había visto pintura, como a grandes profesionales, pero también a artistas, a pintores. Y era alucinante, porque a ellos les da igual que tenga 14 que tenga 34. Para ellos es un colega, mujer, hombre, que se enfrenta a un lienzo y le saca las máximas posibilidades. Para ellos, igual que los que hicieron esas figuras, la roca habla. La roca sugiere. Tú antes me preguntabas la idea esa de la perspectiva. Sí. Pues claro, es que tú a veces ves esas figuras... ciervas tienen perspectiva, claro. que no están dibujadas al azar. No, yo estoy seguro. A ver, lo sencillo era hacer el dibujo. El dibujo se hacía en un momento. Lo complicado era el proceso anterior. Han entrado antes a la cueva y la cueva les ha hablado, les ha sugerido, entonces intervienen. Yo he visto cuevas a veces que se nos había pasado por alto y un día estando, depende cómo ponías la luz, dices, pues hay una pintura. Resulta que es que la pintura ya estaba en la roca. Ellos lo único que han hecho ha sido con una raya finalizarla, porque ellos juegan mucho con la luz y con la sombra. ¿Cuánta gente ha visitado las cuevas contigo, más o menos? ¿Alguna vez lo has calculado en estos 40 años? Muchísima. ¿Tantos y tantos y tantos grupos? Miles, sí, muchísima gente. Y de algunos sí tengo grandes amistades. Y de algunos he aprendido mucho. Yo en el fondo luego me he hecho un poquito autodidacta, ¿no? Y entonces, pero así claro, pero esas cuevas también las habrán visitado gente, decías tú antes, gente que sabe, que no es neófita, que sabe del tema. Por la cueva de Covalanas. Claro, ¿cómo es enseñarle la cueva de Covalanas, que es una joyita, a alguien que tú sabes que sabe? Hombre, al principio te da un poco de dices, pero bueno, ¿no? Pero estoy en mi tierra, hay que ponerse aquí y hacerse valer, ¿no? Y luego ocurre lo siguiente, a veces esa gente que llamamos los grandes, los popes, son los más sencillos y los más próximos, como siempre, ¿eh? Yo, por mencionarte uno, pero conozco a muchísimos, ¿no? Pero tuve la suerte de visitar la cueva, enseñársela yo y luego visitar cuevas con él, un profesor que se llama Jean-Claude, que fue uno de los miembros de la UNESCO que hizo que las cuevas de Cantabria se declarasen Patrimonio de la Humanidad. Entonces, claro, ese hombre que tiene ahora 89 años, espero que se recupere un poquito, pues está malito, que ha pasado el COVID, pues es un pope, es un hombre que despachaba con Mitterrand. Entonces, es que ha estado en cuevas en todos los rincones del mundo. Entonces, daba gusto oírle, escucharle, y aprendías de él la tira porque era muy próximo. Pero ya te digo, también a veces me ha servido las preguntas que te hacían los niños que te dejaban un poco patidifuso y tenías que replantearte, porque sin querer tú ibas un poquito ya jerarquizado todo, ¿no? Entonces es muy bonito. Vas dando cosas por hecho que luego los niños de repente te las hacen unas preguntas, ¿no? El que te dice, pues que tienes razón. Entonces, dime. Las cuevas de Ramales ¿son suficientemente conocidas, por ejemplo, para los cántabros? ¿O sabemos los cántabros poner en valor lo que tenemos? Se empieza ahora a ver más. A ver, mira, en Ramales y no Ramales, ¿eh? Ramales tiene dos joyas, hombre, y en general. Pero Ramales tiene dos joyas muy importantes. A ver, Inés, hay un tema que está claro, es decir, la cueva emblemática, y es uno de los grandes hitos, logros y patrimonio de la humanidad, es Altamira, por supuesto. Sí, vale. Luego hay en Cantabria otro lugar que es el Monte Castillo, que es la auténtica ciudad troglodita. Yo estoy seguro que los de aquí lo conocían. Entonces, claro, pero luego en Cantabria tenemos 70 y pico cuevas decoradas. Entonces yo muchas veces, claro, aparte de querer presumir de Ramales y de patrimonio, lo que intentaba era que la gente conociese Covalanas y las otras cuevas, porque es que en Ramales tenemos 13 cuevas decoradas en 5 kilómetros cuadrados. Y que luego todo lo que es esta zona oriental, hay muchas más cuevas decoradas y todo relacionado con la mar, con la marisma de Santoña. Yo a veces a los guías, y a los visitantes hacías verles... Dime. Perdón, ¿cómo que todo relacionado con la mar? ¿Las ciervas están relacionadas con la mar? Oye, pero ¿por qué le llaman a Pencho tanto? ¿Por qué le interrumpen tanto? Entonces, ¿las ciervas están relacionadas con las marismas? Sí, te cuento, no. ¿El tema cuál era? Habría momentos que el clima era muy duro. Ten en cuenta que hace 20 y pico mil años, donde nace el río Asón, detrás están los restos del glacial que había a menor altitud en Europa, con espesores de 200 y pico metros de hielo. Entonces, cuando venía el frío, los animales bajan hacia la costa, que el clima era más bonacible. Entonces, claro, hay que partir de la base que donde ves ahora, por ejemplo, el Faro del Caballo, el Atalaya, el Buciero, dirección hacia la Ballena, en Oriñón, eso eran 6-12 kilómetros de pradería, el mar se había retirado. Y el río Asón, que vemos hoy, donde en Colindres... Del Faro del Caballo a la Ballena, Oriñón, ¿era verde?
Claro. No me lo había planteado nunca. Claro, es que esa es la historia, lo vemos de otra manera y ves el corte, ¿no? Y cuando, claro, el Cantábrico es un mar que tiene muy poca plataforma y de repente caes al vacío. Entonces, toda esa es la zona donde ellos bajaban. Entonces, cuando venía el buen tiempo, porque ahí va a depender mucho del tema climático, los animales suben hacia el pasto de altura que hacen los humanos, seguir a los animales. Entonces, claro, pero todo eso, al final eso lleva tiempo, investigación. Cuando tú antes me hablabas, Inés, de la Dama Roja, nos llamó mucho la atención que esa mujer, por eso te digo yo que las mujeres en aquel momento tenían mucha importancia y relevancia en el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se descubrió, la llaman la Dama Roja porque sus huesos estaban espolvoreados de tierra roja ocre, ¿no? Como si fuese el color de la sangre para entendernos. Y al lado hay una piedra que se desprendió, al lado donde ella apareció el esqueleto, que hay como unos grabaditos que tienen forma de triángulo pubiano o de una posible vulva, ¿no? Pero lo que nos llamó mucho la atención es que se pensaba que el ocre era, igual que con el que habían realizado las pinturas de Covalanas, de por la zona, ¿no? La sorpresa cuando los especialistas en pigmentos hacen el estudio es que ese ocre, que es muy brillante, bituminoso, le han traído del Monte Buciero de Santoña. Lo cual indica que esa mujer debía ser relevante, importante en el grupo. Es que es todo un mundo, y era tiempo. Imagino que cosas que ahora resumimos en un momentito, que estamos hablando de 20 y pico mil, 30.000 años. Esas pinturas que estoy viendo ahí, esas ciervas, tienen 24.000 años más o menos. Para que te hagas una idea, son 7.000 años anteriores a los famosos bisontes que hemos visto siempre de Altamira. Por eso te preguntaba yo si somos conscientes de lo que tenemos, del subsuelo que tenemos en Cantabria, en la zona oriental. A ver, se le empieza a valorar ahora. O sea, eso es lo que sí he notado, ¿no? Y también eso ha sido un poquito lo que yo me siento en eso orgulloso, involucrar a la gente y cuando venían a visitarlo, que se quedasen, que hablasen de ello. Por ejemplo, yo ahora me siento orgullosísimo en Ramales, tanto con la Cueva Covalanas como los directores que han llevado el proyecto del Mirón, el profesor Manuel González Morales y el profesor americano Lawrence Strauss, que han hecho eso también, que la gente se sienta orgullosa, identificada con sus raíces. ¿De qué manera? Pues haciendo jornadas de puertas abiertas, tanto en Covalanas como en el Mirón. Que luego los que iban a excavar, en vez de retirarse un poquito del ambiente del pueblo, no, convivían con la gente del pueblo. Yo he intentado lo mismo, cuando venían grupos a ver las cuevas de profesionales, tanto nacionales como extranjeros, no que viesen la cueva, no. Después de la cueva hay que ir al pueblo, a conocer a sus gentes, su gastronomía, y que hay bares, sus bares, ¿no? Esa es la historia, eso es hacer un poquito, y es de lo que yo me siento orgulloso, o sea, hacer propaganda de tu zona, de tu tierra. Desde que te has jubilado, ¿has subido a Covalanas? Sí, sí, claro, el último día que he estado ha sido el Día de los Santos Inocentes y llevé a mi nieto. Y entonces espero esta semana subir para iniciar el año. Escucha, ¿y cómo es la visita como visitante y no como guía? Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Lo está explicando? No sé si ahora hay un chico o una chica. Sí, no, hay chicas y chicos y de maravilla. Lo está explicando fulanito de tal y tú estás ahí... Lo cuenta mal. No, yo me callo y punto. Y les dejo a ellos que actúen. Incluso lo que sí les pido a veces, y eso es un poquito, no, hoy me dejes un ratito aquí, esté yo solo y las miro y las hablo algo, ya está, pero no, la gente de ahora sabe, la tira. Por eso te digo, aquí hay que darle mucho valor y reconocimiento a la función del guía, que es la clave. Es decir, la tecnología está de maravilla, tenemos páginas web fantásticas, podemos entrar volando a la cueva por realidad virtual, pero tú que has estado en la cueva, el estar al lado de la figura, a 30 centímetros de tu cara, eso es un lujo. Y yo recomendaría mucho a la gente, en principio a de la zona oriental, que aprovechen, que es una cueva auténtica, que no está iluminada, que el guía y las guías están súper preparados con pasión y que entran con una linterna y tú al final vas a ver que esas figuras están vivas, se mueven, que eso es lo bonito y el que hizo eso lo hizo con esa ilusión. Y además coincido contigo que todo lo que uno visite con un guía que sepa del tema mejora muchísimo, ya sea, pues no sé, el Alcázar de no sé dónde, la Alhambra en Granada o la cueva de Covalanas. Pencho, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta Laredo, hasta nuestro Para mí ha sido un placer y que me hayáis escuchado, ¿no? Y hablaros de lo que a mí me apasiona. Y ya os digo, os recomiendo que visitéis Covalanas y Ramales, que es una villa muy agradecida, la gente y todo, o sea... Y seréis siempre bien. Qué bien nombrado hijo predilecto. Vale, pues eso o concejal de turismo te tienen que poner una de las dos cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Pencho. Alto en el camino, visita Ramales, obligado.